Mis hermanos, me ha tocado ver el libro de Colosenses en el día de hoy. En el libro de Dios, libro por libro. Me tocó la otra vez la epístola a los Romanos, ahora me toca Colosenses. Y antes de ver con detalle el libro, simplemente un par de aspectos para que ubiquemos este libro, que es una de las cartas del apóstol Pablo. Hay un mapa que queremos poner, simplemente destacando lo que fue el viaje de Pablo a Roma. Recuerdan que es el que se narra en el libro de los Hechos. Pablo tenía la intención de hacía tiempo de llegar a visitar a los hermanos de Roma para de ahí ir a España, pero después decidió ir a Jerusalén primero para llevar una ofrenda. Ustedes han leído en el libro de los Hechos cómo Pablo es apresado y luego de un tiempo prolongado es llevado entonces a Roma en calidad de preso, y todo lo que significó ese trayecto hasta que finalmente llega a ese lugar en Roma. Es interesante destacar, como se ha dicho en otras ocasiones, que aunque estaba preso, pero era una prisión con ciertos privilegios. Dice en Hechos capítulo 28 que se le permitió estar en una casa, o sea que era una especie de prisión domiciliaria. Aún así era preso, o sea, habían cadenas, personas, alguien cuidándolo, pero tenía ciertos privilegios que no es el mismo encarcelamiento al que se refiere Pablo cuando se escribe segunda Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que ya es la última carta que él escribe. O sea que el consenso que hay entre los comentaristas es que luego de este primer encarcelamiento que termina Hechos 28, cuando Pablo llega, es finalmente presentado ante el emperador, él es liberado y se entiende que pudo llegar y cumplir sus deseos de llegar a España. Pero estando en ese tiempo en prisión, dice la palabra, por lo menos duró 2 años en esa situación en Roma, él ahí escribió algunas de las cartas del Nuevo Testamento. Y podemos pasar, entonces pueden ver ahí, en este mapa cómo está ubicado Roma aquí, en la parte que ese color es un color como... ¿Qué color es ese? Rosado, se dice. Y esto que está en circulito allá, en la parte Mamey, a la derecha, es donde está la ciudad de Colosas, y la ciudad también de Laodicea y de Hierápolis, que se mencionan también en la carta. O sea que, para que usted tenga una idea de dónde estaba Pablo y hacia dónde envía la carta. Esa parte de Roma es, al día de hoy, la ciudad de Roma ha permanecido igual, lo que es que pertenece a Italia, y esa ciudad de la Odisea y esas ciudades que están ahí es lo que hoy pertenece a lo que sería el país de Turquía. Lo que está en amarillo, ¿verdad?, es lo que hoy es Grecia, para que en ese sentido estemos ubicados. Podemos pasar entonces a la siguiente vista. Algún detalle con respecto al autor, destinatario y fecha. Pueden pasar al siguiente slide. Se estima, ¿verdad? La parte más fácil aquí, ¿quién escribió la carta? Pablo. Y los destinatarios, la iglesia de Colosas. La fecha aproximada es el 64 después de Cristo. Estas fechas, hermanos, nunca son 100%, uno no tiene como la seguridad total con respecto a las fechas. O sea, que son en base a estudios que se hacen, análisis. Hay quienes piensan que pudo haber sido finales de los 50, pero más o menos para que tengan una idea de la fecha en que se escribió. Luego tenemos, ahí está el tema de los destinatarios, la iglesia de Colosas, y vemos cómo en el capítulo 4, versículo 16, Pablo solicita que esta carta que se le dirige a la iglesia de Colosas también se lea en la iglesia que está en la Odisea y viceversa. Se habla de una carta que había mandado a la Odisea que pide también que sea leída en Colosas. También del capítulo 4:13 se infiere también que va a ser leída en Hierápolis. Dice ahí, mientras Tíquico fue a Colosas, Epafras se quedó con Pablo en Roma para recibir posiblemente alguna instrucción adicional del apóstol. De esta nota estoy tomando prestado algunas ideas de lo que trabajó nuestro hermano Arturo al respecto. Si pueden pasar a la siguiente vista. Tema central.
Algo que uno debe hacer, hermano, y que se lo aconsejo a usted, sobre todo cuando son libros pequeños de la palabra, es que sería interesante que usted mismo coja, usted lo lee, y en base a lo que usted lea, usted trate usted mismo de idearse una idea central. Y usted mismo tratar inclusive de dar un bosquejo. O sea que esto que está ahí yo no lo leí en ningún libro. Yo leyendo el pasaje, el libro completo, en un libro externo, al leer el libro completo de Colosenses, de ahí fue que esa fue la idea que yo deduje ahí, y el bosquejo que le voy a presentar también es un bosquejo también hecho de manera personal. Ese tipo de cosas déjeme decirle que es muy saludable, porque cuando usted se pone a leer el libro para tratar de captar, oye, ¿cuál es la idea general? ¿Cuál es la secuencia? Eso va a forzar a usted a que cuando usted lo esté leyendo, usted le preste atención a cada palabra, ¿no es así? Y una vez le presta atención a cada palabra, tratar de hacer las conexiones. Y cuando hace esas conexiones, eso es tremendamente beneficioso para el alma, hermanos. Cuando usted se da cuenta de la riqueza de la palabra por usted mismo. O sea, no es lo mismo que otro le enseñe una riqueza a que usted mismo la descubra por usted. Y eso pasa mucho con los predicadores, cuando estudian un texto y aprenden cosas para después enseñarlas. Pero qué bueno que cada cristiano haga ese ejercicio. Entonces, ahora que se está estudiando este tema de los libros de Dios, libro por libro, sobre todo las epístolas más cortas, los libros más cortos, un buen ejercicio que usted lo lea. Trate de leerlo de una sentada, de 2 sentadas, y en ese sentido usted mismo por su propia cuenta trata de captar cuál es la idea. Yo capté esta idea, y que es una idea que se corrobora luego a lo largo de la carta y con lo que han escrito otros. La plenitud de Cristo como fundamento para una vida que agrade a Dios. Es un tema central. Puede expresarse de otras maneras. Como les digo, usted va a los comentarios, pueden expresar de otra manera, pero una frase corta que se pueda quedar en la mente de todos nosotros. El tema de la carta es la plenitud de Cristo como un fundamento para poder llevar una vida que agrade al Señor. ¿Verdad que es fácil de captar así? Corta y sin mucha complicación. Vamos ahora al siguiente slide. Propósito de la carta. La carta fue escrita para corregir errores que se estaban propagando en esa zona de Colosas. En esos errores habían énfasis de enseñanzas que se inclinaban a aspectos que eran ritualistas, aspectos de forma, aspectos místicos. Para conocer a Dios hay que tener cierto contacto con ciertas entidades espirituales y aspectos ascéticos. En otras palabras, para poder agradar a Dios yo tengo que abstenerme de ciertas cosas, aun cosas que son lícitas, para que mi cuerpo sufra, y en la medida que sufra en esa manera, entonces tengo un mejor encuentro con el Señor. Ese es el trasfondo, esa es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Como vamos a ver cuando veamos el contenido, esa herejía no tenemos un nombre específico, pero definitivamente era una mezcolanza que había entre aspectos judaicos con aspectos paganos. O sea, cuando decimos aspectos judaicos, era mezcla de personas que tomaban cosas que estaban en el Antiguo Testamento, pero la mezclaban con cosas que eran propias del mundo helénico. El mundo helénico es el mundo griego. Entonces hacían esa mezcolanza y en base a eso presentaban ciertas doctrinas que resultaban atractivas para la mente de las personas que vivían en esa época en el primer siglo. Y hermano, para mí fue tremendamente beneficioso exponerme a esas cosas y ver lo relevante que es esa carta al día de hoy. Porque si algo se caracteriza el tiempo de hoy es eso mismo. ¿Qué es lo que cree la gente? La gente no cree una sola cosa. La gente cree diferentes cosas. Y creen una cosa que está ahí porque se lo enseñaron en su iglesia de chiquito, pero entonces lo mezcla con una cosa que lo aprendió del psicólogo, pero lo mezcla con otra cosa que lo aprendió de una gente que se sueña cosas, y lo mezcla con otra cosa de una gente que aprendió a abstenerse de esto y a hacer cierta práctica. Entonces, y mezcla todas esas cosas y al final la gente hace ¿qué? Su propia religión. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese contexto en la ciudad de Colosas. Pablo recibe el reporte de lo que está sucediendo y de cómo está penetrando esas enseñanzas entre los hermanos, y es en ese contexto que él decide escribir esta carta. Epafras,
que se menciona como un colaborador de Pablo, que estaba en Colosenses, visita a Pablo, le da el reporte, entonces vuelve otra vez con la carta de Pablo. Luego que Pablo sabe, le cuentan lo que está pasando. Pablo se entera ahí, como vemos, de la peligrosa herejía colosense, si pudiésemos buscarle en ese aspecto un término. Podemos pasar a la siguiente slide. Decíamos entonces ya que la herejía tenía tres aspectos. El aspecto ritualista, capítulo 3, versículo 16 dice: no es capítulo 3, versículo 16, perdón, es capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Había un aspecto místico, capítulo 2, versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. ¿Ven ahí el aspecto místico? O sea, personas que enseñaban cosas en base a visiones que decían haber tenido, hinchados sin causa por su mente carnal. Y también habían aspectos ascéticos, es decir, prohibiciones que se estaban poniendo que más allá de la que Dios había establecido en su palabra. Versículo 20 dice: si podéis si habéis muerto con Cristo, a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? O sea, porque ustedes están haciendo esclavos de personas que están imponiendo cosas que Dios no ha impuesto en su palabra. O sea que esos son los tres aspectos de esta herejía. Independientemente del nombre que pudiera tener en esa época, hermanos, vamos a ver cómo todo este tipo de cosas son realidades aún el día de hoy en el contexto en que nosotros estamos. Siguiente, algunas peculiaridades con respecto al libro de Colosenses, el fuerte énfasis cristológico que tiene en el capítulo 1, versículos 15 al 20. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el contenido, pero es tremenda la forma que habla de la persona de Cristo. Dice que ahí mismo que en Él mora toda la plenitud de la deidad. Y un versículo muy conocido, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y un texto que es clásico, que se ha predicado aquí también, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. De modo, hermano, que básicamente esa es la introducción con respecto al tema del libro a los Colosenses. Una de las bendiciones, como decía, que cuando las cartas no son tan largas, es que uno puede verla con detalle, no hay que brincar. Entonces, mi propósito ahora es que veamos la estructura, y en la estructura yo quiero que vayamos, si Dios nos lo permite, a través de toda la epístola a los Colosenses. O sea que, habiendo visto esta introducción, vamos entonces propiamente a la estructura del libro. En la estructura del libro, en mi lectura, yo pude identificar 4 bloques. Un primer bloque que es una introducción a la carta del capítulo 1 de Colosenses al capítulo 2, versículo 5. El segundo bloque es la plenitud de Cristo en contraste con las falsas enseñanzas. El tercer bloque, las consecuencias de vivir en la plenitud de Cristo. Y finalmente, una conclusión de la carta en la que vemos cómo Pablo trata asuntos personales y algunos saludos finales. O sea que eso a grandes rasgos. Comenzando en primer lugar con el tema de la introducción a la carta, nosotros vemos aquí que se divide en 4 partes. En primer lugar hay un saludo inicial, luego una acción de gracias e intercesión, luego está la identidad y misión de Cristo y finalmente la comisión de Pablo. Veamos Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién se dirige la carta? Los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Hermanos, como se ha dicho en otra ocasión aquí, los saludos tenían mucha importancia en ese contexto. Ahora uno saluda y el saludo es algo totalmente inconsciente.
Pero los saludos en esa época eran saludos que la gente hasta pensaba en la forma de saludar. Por eso que hay un texto de la Biblia que dice, no saludéis a nadie en el camino, porque cuando alguien te paraba a saludar, los saludos eran, no es que, ay, ¿cómo estamos? No. Saludar era algo que tomaba tiempo, y las cosas que se decían de una manera consciente. Y aquí vemos en ese sentido al apóstol escribiéndole a estos hermanos, a quienes les llama santos y fieles, y deseándoles que la gracia y la paz de Dios sea con ellos. Luego vemos en el segundo punto de la introducción cómo Pablo da acción de gracias e intercede por ellos. Acción de gracias e intercesión por los colosenses. Dice así: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Y es interesante, hermanos, que Pablo está diciendo todas estas cosas hacia una iglesia, hacia hermanos en los cuales él nunca había tratado con ellos personalmente. O sea, cualquiera que lee esta carta piensa, wow, pero Pablo era súper amigo de esta gente. Había una relación íntima. No, Pablo nunca había estado allá. Ellos nunca habían visto su rostro. Pero a causa de lo que él había oído en ellos, él le escribe esta carta y le dice, mire, yo doy gracias por lo que yo oigo de ustedes. Doy gracias por lo que oigo de ustedes. Pablo estaba interesado en lo que estaba pasando con hermanos en otros lugares. Y se gozaba de lo bueno y en ese sentido también se dolía de lo malo, así como también se preocupaba cuando habían herejías que podían atacar la iglesia. Ese era el sentido, ese sentido de universalidad que tenía. Y yo pienso que esto es algo muy importante en nuestro contexto, tener ese sentido de universalidad cuando pensamos en el reino de Dios. Porque es muy fácil pensar en el reino de Dios de una manera localista. Lo que pasa en mi iglesia, sí, hermano, pero lo que pasa en tu iglesia es un puntico de lo que pasa en el reino de Dios. Y Dios nos manda a amar el reino de Dios, no solamente nuestra iglesia local. Y debe importar, debe dolernos lo que pasa en la iglesia de Cristo en todo el mundo. Nosotros no podemos ser indiferentes a esas cosas. Aunque sean hermanos que iban en China, que gente que uno nunca vaya a conocer. Lo que le pase a ellos debe ser importante para nosotros, debe dolernos. O si algo bueno, debemos gozarnos en ello. La importancia de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. O sea, hay cristianos que en el contexto como nuestro están muy desconectados de lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Ustedes sabían que hay cristianos que piensan que no hay persecuciones al día de hoy? ¿Cómo persecuciones? Pero eso no fue en el Imperio Romano. Hermanos, al día de hoy hay muchos lugares donde los cristianos están siendo perseguidos y masacrados. Y yo no tengo la estadística exacta, pero se habla de que la cantidad de cristianos que mueren en promedio en esta época posiblemente es mayor que en otras épocas. Pero ¿y dónde está pasando eso? En el mundo, porque tú crees que en el mundo está pasando eso. En muchos países. Y hay cristianos que ni saben que hay persecución. Que hay hermanos en Cristo que ahora mismo están encarcelados, que están sufriendo, que están siendo ahora mismo martirizados, ahora mismo. Si Pablo hubiese estado en esta época, yo estoy seguro que el ejemplo de él hubiera sido tener una fuerte carga con esos creyentes. Pero eso es lo que debemos tener todos nosotros, hermanos. Y persecución habrá hasta que Cristo vuelva. En la misericordia de Dios estamos en un lugar y en un sitio donde ese tipo de persecuciones se manifiestan de otras maneras, pero no de esa manera. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero ¿qué debemos hacer? Orar por esos hermanos. Cargarnos con lo que le pasa. Así como cuando vemos cómo Dios está avivando una iglesia, cómo se están convirtiendo miles de personas. Se dicen que se cree que en China, a pesar de que es un país donde hay persecución, se dice que hay, en términos reales, de población real, posiblemente hay más cristianos que en Estados Unidos. Oigan eso. Posiblemente en China hay más cristianos que en Estados Unidos. Claro, porque acuérdense que en China, ¿cuánto es la población en China?
Es más de 1 billón. 1.3 billones. ¿Sabes cuánto es 1.3 billones? Eso es mucho. Eso es 1.200 millones. 1.300 millones. Y se estima que posiblemente en China, en cantidad real, hay más cristianos que en Estados Unidos. Hermano, es una gloria, eso, gloria a Dios por eso. No tiene que gozarse en eso y decir, Señor, que tu palabra se siga expandiendo. Y ustedes ven que hay persecución, hay pastores. Recientemente un pastor fue apresado y le cantaron 9 años de cárcel. De nuevo están destruyendo iglesias, pero la palabra de Dios se sigue expandiendo. Ahora, ¿cuál es mi punto, hermano? ¿Cómo te relacionas tú con esas cosas? O tú te envuelves simplemente en el día a día, en los problemas que hay aquí. No, hermano, uno lee esta oración de Pablo y Pablo pensaba en muchas cosas espirituales, a pesar de que estaba preso y con mucha necesidad. Vean eso. O sea, él estaba preso y con mucha necesidad. Y sin embargo, él habla de cosas que tú te das cuenta que está preso después. O sea, que lo dice en un verso. Pero hay cosas más importantes para él que su propia prisión. Hay cosas más importantes para nosotros que nuestra propia necesidad, hermanos. Y debemos de imitar en ese sentido estas cosas. Dice así el versículo 6. Así ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafra, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces, ahora Pablo pide por ellos. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. ¿Y de rogar qué? ¿Qué pide Pablo por ellos? Que les vaya bien, que tengan riquezas, que tengan... No, Pablo pide principalmente por cosas espirituales, por cosas del reino. Yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Ustedes necesitan comprender, tener sabiduría espiritual para poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Yo oro para que el poder de Dios se manifieste en ustedes, sea una realidad en ustedes, porque ustedes van a necesitar ese poder. ¿Para qué? Para poder perseverar, para poder tener paciencia y para poder hacerlo con gozo. Y eso que pide Pablo por ellos, hermano, lo necesitamos también nosotros. Necesitamos el poder de Dios. Porque sin el poder de Cristo, hermano, nada somos. Pero con el poder de Cristo, con el poder de Dios, podremos perseverar, podremos tener paciencia, podremos tener gozo, podemos tener comprensión espiritual, no importa la situación en la que estemos en este momento. Luego Pablo pasa a hablar entonces de la identidad y la misión de Jesucristo. Identidad y misión de Jesucristo. Capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es, dice aquí, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en los cielos o las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de que presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que Pablo aquí hace algunas descripciones de Cristo. Hermanos, ¿cómo... ¿Qué título podemos ponerle a muchas de estas descripciones que hace Pablo de Cristo? ¿Qué me dice aquí? Leyendo este pasaje,
Él es la imagen del Dios invisible, primogénito. Él es... Pablo presenta a Cristo como ¿qué? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Preeminente. ¿Qué más? Creador. Dice, en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y la tierra. ¿Qué otra descripción? Sustentador, aquel que sostiene, ¿verdad? El mundo. O sea, no es, el mundo no es como un reloj que el relojero lo prepara y después anda solo. No, Cristo lo sustenta. ¿Qué otra cosa? Se presenta la deidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, hasta ahí, la imagen del Dios invisible. ¿Qué más? Él es la cabeza de la iglesia, exactamente. Él es el esposo de la iglesia. ¿Qué otro aspecto? Sí. Él es el redentor, en Él tenemos redención. ¿Qué otra cosa más se presenta ahí? Él, el conciliador de todas las cosas. Eso es interesante, hermanos. Y es un tema, un aspecto que uno tal vez no medita tanto. O sea, estamos en un mundo que ha sido maldito por causa de la entrada del pecado en el mundo. Y por eso suceden muchas cosas que no deberían suceder. ¿Y qué está diciendo? Que en Cristo vemos que hay, la palabra que usa por ejemplo, un conciliador de todas las cosas. Alguno dirá, pero pastor, todavía este mundo sigue así. Sí, porque el reino de Cristo tiene dos etapas. Una etapa de siembra, otra de siega. Estamos en el ya y el todavía no. Pero ya Cristo es rey. Y parte de su reinado es poner la creación bajo sus pies. Y cuando eso se consuma, entonces la creación va a funcionar como Dios diseñó originalmente que se hiciera. Sí. Cristo es el centro de toda esa doctrina, siempre y cuando sea un entendimiento correcto de Jesucristo. Un entendimiento correcto, y eso es importante. Cuando uno va a la historia de la iglesia, uno se da cuenta que el conflicto más serio que hubo en la iglesia fue la persona de Cristo, la identidad de Cristo, en los 6 o 7 primeros siglos de la historia. Y es increíble cómo todo lo que pasó en la iglesia para que finalmente triunfara lo que es una correcta enseñanza de la doctrina de Cristo. Sí, Primitivo, que ya no hemos visto 2 veces hoy. ¿Perdón? En cuanto a lo creado, Él tiene la preeminencia. ¿Qué significa este pasaje? Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa que Él es el primogénito? ¿Qué quiere decir primogénito? Sí. Que Él es el principal. Algunas personas, ¿verdad? Grupos, testigos de Jehová y otros grupos, toman este texto para decir que Cristo fue el primer ser creado. Y aunque es verdad que la palabra, desde el punto de vista técnico, puede significar eso, y en otras partes se usa, pero también en la misma palabra se usa el primogénito para hablar de principalía, de supremacía. Cristo es el principal, Cristo es lo más importante. Recuerden el concepto de primogenitura, que inclusive era un concepto que hasta se podía cambiar. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? ¿Quién era el primogénito? Bueno, era Esaú, pero Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. De manera que los beneficios de la primogenitura, ¿quién lo tuvo? Entonces, a partir de ese momento, lo tuvo Jacob. En ese sentido, como apunta Douglas Moo, el texto habla de esa preeminencia que se debe a su persona. Es como en el Salmo 89, 27, dice así en este pasaje. Dios mismo dice en el Salmo 89, 27, hablando de Israel: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo haré mi primogénito. O sea que la idea es, ¿verdad?, lo que dicen nuestros hermanos fuertes. Y es el hecho de que Cristo es el principal de toda la creación. Él tiene la preeminencia de todo lo creado. De modo que ustedes mismos han respondido muchas de las cosas que se enfatizan aquí con respecto al tema de la persona de Jesucristo. Luego, Pablo pasa a mencionar ya de manera personal cómo, precisamente, si ese es Jesucristo, su deidad, Él es Dios, Él es la imagen de Dios, Él es el creador, Él es el que sustenta, ¿cómo conecta eso con su comisión, con lo que ha sido su llamado? Y eso nos lleva al capítulo 1, versículo 24. Dice en el capítulo 24: ahora me alegro de mis sufrimientos y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús,
hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, del cual yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, Pablo dice, yo me alegro de que en mi sufrimiento, es decir, yo estoy sufriendo lo que falta de Cristo. Y la idea no es, hermano, que los sufrimientos de Cristo no fueron suficientes. La idea es, Cristo en este mundo sufrió, ¿verdad que sí? Y si Cristo estuviera todavía en este mundo, ¿qué estuviera pasando con Cristo? ¿Seguiría qué? Seguiría sufriendo. Pero ya no está Cristo, estamos nosotros. ¿Y quién somos nosotros? El cuerpo de Cristo. ¿De qué hace el mundo con nosotros? Que nos trata como si tratara a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, yo me alegro de mis sufrimientos porque hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Y yo fui hecho ministro para llevar a cabo la administración de Dios, para llevar a cabo la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 26 que en esa predicación él explica el misterio que ha estado oculto. Versículo 26, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. O sea, había algo que para los creyentes del Antiguo Testamento no estaba revelado, pero dice, ahora ha sido revelado. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Final del versículo 27. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ese es el misterio, hermano. Ya no hay que especular. ¿Cuál es el misterio que ahora ha sido revelado? Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Jesucristo fue el medio por el cual el hombre ha sido llevado a estar en paz con Dios. Y ahora Él está disponible en su plenitud para todo hombre. Y por eso Pablo, en base a eso, ¿qué se haría? Él iría esforzar a llevar a todo hombre a Jesucristo. Y ese es el misterio que Él proclama. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿cómo los santos del Antiguo Testamento entendían que andaban en el camino correcto? Bueno, ahí estaban los mandamientos de Dios. ¿Y qué decían los mandamientos? Bueno, tú tienes que hacer esto para vivir. Pero ¿qué pasaba en la práctica? ¿Pudo alguien cumplir con los mandamientos del Antiguo Testamento? No podía cumplir. Entonces, por eso venía el tema del sistema de sacrificios. Y a través del sistema de sacrificios, el israelita, si era un israelita verdadero, creyente, tenía fe, ejercía fe en la obra en la obra de ese Dios liberador. Pero hermanos, el judío común no necesariamente tenía un entendimiento como lo tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ellos no vieron ni contemplaron la encarnación de Jesucristo, ni contemplaron cómo se elaboraría de manera detallada la obra de Cristo a favor de nosotros. Y mucho menos iban a entender que ese Cristo que murió y resucitó, dice la Biblia que en un sentido espiritual ahora está unido a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros estamos unidos a Jesucristo. Eso es algo totalmente ajeno a la mente del israelita común en el Antiguo Testamento. Ellos se salvaban por la fe, pero el entendimiento que ellos tenían era un entendimiento muy limitado con respecto a la forma de la liberación. Pero Pablo explica, ya ese misterio ya ha sido revelado. Inclusive dice que muchas de las cosas que se profetizaban de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con los profetas que le escribían? ¿Qué pasaba? ¿Entendían eso? No, ellos mismos no entendían muchas de esas cosas. No entendían muchas de esas cosas. Por eso, hermanos, que para poder entender bien el Antiguo Testamento, se necesitaba la luz del Nuevo Testamento. La luz, el entendimiento de la revelación del Nuevo Testamento para poder entonces aplicar adecuadamente lo que dice el Antiguo Testamento. Y Pablo sigue diciendo, versículo 28, a ese Cristo proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñándoles a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y él sigue diciendo en el capítulo 2 de la gran lucha que él tiene, tanto por estos hermanos colosenses como por los de la Odisea, y dice, por todos los que no han visto mi rostro en persona, por todos los que no me han visto en persona,
¿Para qué? Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Dice el texto, es decir, Cristo. Ese es el misterio. El misterio para el Antiguo Testamento, pero que ya no lo es. En quien están escondidos, dice el texto, todos los tesoros de la sabiduría, ¿y qué? Y del conocimiento. ¿Por qué el énfasis de Pablo de hablar de que Cristo ya es el misterio revelado? ¿Por qué ese énfasis en decir en Cristo están revelados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Por lo que dice en el capítulo 4. Porque muchas de esas herejías trataban de ¿qué? De poner en la mente de los creyentes el hecho de que faltaban cosas por hacer para poder tener un entendimiento correcto del camino hacia Dios. Y por eso dice Pablo en el versículo 4, esto lo digo para que nadie se engañe, con razonamientos ¿qué? Persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Ustedes tienen lo que necesitan. ¿A quién? A Jesucristo. Lo que necesitamos es profundizar más en eso que ustedes tienen. O sea, no es buscar una cosa distinta, es entender mejor eso que usted tiene. ¿No es verdad que a veces uno tiene cosas y uno no sabe todo el uso que se le puede dar? Nosotros tenemos riquezas en Cristo, hermanos, que todavía no conocemos. Y en la medida que profundicemos en la palabra, en la medida que nos alimentemos del Señor, en esa misma medida, veremos la suficiencia de Cristo. Por eso dice versículo 6, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, el Señor, así andad en Él. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La introducción a la carta, en la que hay un saludo inicial, acción de gracias, la identidad y misión de Cristo y la comisión de Pablo. Ahora Pablo quiere entrar de manera específica en materia. O sea, ¿qué es lo que le preocupa propiamente? Le preocupa las falsas enseñanzas. Y él hace un contraste entre la plenitud de Cristo con las falsas enseñanzas. Dice versículo 6, de la manera que recibiste a Cristo el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando con gratitud. Ahora, hermanos, miren lo que presenta Pablo en el versículo 8. Si eso es así, si en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que dice el versículo 3, dice el 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda idea, óyeme bien, toda idea, filosofía, cosmovisión, que provenga del mundo y no de Cristo, hermanos, los cristianos debemos de rechazarlo. Porque eso atenta en contra de la suficiencia de Cristo como el único que realmente nos ha hecho completos y por lo tanto no tenemos necesidad de buscar ayuda en ningún otro lugar. Amén. Esa es la suficiencia de Cristo. Y hermano, eso es una teoría. Eso es sumamente práctico en nuestra época. ¿Por qué? Porque en nuestra época se levantan todo tipo de ideas y todo tipo de filosofías. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los creyentes sustituyen la palabra de Dios por esa filosofía. Hay otros que lo tratan de espiritualizar y dicen, no, lo que pasa es que yo lo que hago es que hago un mix. O sea, yo cojo lo bueno de esto, pero cojo y lo bueno de esto. Yo cojo lo bueno de la palabra, pero tomo lo bueno de la filosofía. Y hermano, es verdad que se dice que en todo error tiene que haber cierta cantidad de verdad para que pueda ser atractivo. Pero hermanos, la línea muchas veces divisoria es muy tenue. Porque usted ve eso que tiene algo de verdad y lo toma y sin darse cuenta puede estar siendo impactado, influenciado por esas ideas, esa filosofía del mundo que permean la época en que estamos viviendo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, a los matrimonios o a los padres criando a los hijos, pero ¿cómo yo lo estoy criando? Bueno, yo lo estoy criando, claro, ahí está la palabra, pero también lo estoy criando de acuerdo a ¿qué? A los últimos descubrimientos que han hecho los psicólogos con respecto al tema del comportamiento humano.
Entonces, cuando usted va a la práctica, ¿cómo se ve eso en la práctica? En la práctica, sin darse cuenta, usted está tomando cosas y aspectos que chocan con la palabra de Dios. Porque usted nada más está viendo, mira qué interesante este detalle aquí, pero no ve, oye, ¿cuál es la presuposición detrás de esa filosofía que tiene ese psicólogo para decirme cómo yo debo criar a mi hijo? ¿Usted sabe cuál es muchas veces la presuposición? Que el hombre es bueno por naturaleza y que en la sociedad es lo que daña al muchacho. Eso es la filosofía que está detrás de eso. Entonces usted muchas veces, sin analizar eso, usted coge y abraza algunas de esas cosas y sin darse cuenta la comienza a implementar. ¿Qué está haciendo? Sustituyendo la palabra de Dios por las filosofías humanas. Y hermano, eso está presente en las iglesias, en los seminarios, en los institutos bíblicos. Yo recuerdo una vez que yo estaba estudiando en un lugar y una de las materias era consejería. Y entonces me asignaron varias cosas para leer. Y recuerdo en uno de los libros que me asignaron para leer, cuando comienzo a leer el libro, hablando del tema, de cómo tú tienes que lidiar con la frustración, si alguien te hizo daño, que sí, ok. Y al final, hermanos, un versículo aquí, versículo allá, pero al final, ¿el consejo cuál fue al final? Mira, tú tomas un muñeco, algo así, tú te imaginas que ese muñeco es esa persona que tú no quieres saber de él, y tú comienzas a gritarle a ese muñeco. Y duro, tú sabes. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú te vas a desahogar y vas a sentir entonces esa liberación. ¿Qué ustedes creen? ¿Que yo hice eso? No, ni loco. Hermano, eso no es la palabra de Dios. Eso son filosofías que se mezclan muchas veces. Pero en un libro cristiano, está diciendo, lleno de versículos aquí y allá. Pero ahí hay un elemento psicológico particular y que muchos cristianos al día de hoy lamentablemente están comprando. Por eso es que es importante tener una correcta teología. Hermano, no, el hombre dice la palabra es malo por naturaleza. Y no es todo lo malo que pudiera ser por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios. Y por eso en la palabra de Dios se establece la manera en que se debe manejar la crianza. En la palabra de Dios hay principios aún en la manera en que se deben aplicar ciertos aspectos de gobierno civil. En estos días, hermano, esta misma semana pasó algo, un crimen horrendo, que todos leímos, de una niña de 4 años. Y ya de nuevo se levanta el debate de que hay que poner penas más fuertes contra aquellos que cometen esas cosas. Pero lo que me sorprende a mí pero vean que cuando se cambió la ley y se puso eso tan suave, usted no se imaginó que eso iba a pasar. Usted no se imaginó que eso iba a pasar. O sea, la gente toma decisiones porque parte de presuposiciones que no son las correctas. Parte de la presuposición de que el hombre, lo importante es que tú le des un buen entorno. Y si tiene un buen entorno, entonces él va a ser bueno. El problema no es lo que él hace, el problema es el entorno. Mire, hermano, si fuera por el entorno, aquí fuéramos criminales toditos, yo creo. Porque yo sé que estoy seguro que todos tuvimos situaciones en nuestra vida pasada que fueron difíciles, ¿o no? Pero hermano, cada quien es responsable delante de Dios. Y muchos criminales, cuando usted examina, usted ve que son gente que son inteligentes, que son gente con doctorado, gente con títulos. Al final el problema es el corazón. Y las sociedades lamentablemente han comprado una idea equivocada. Y por eso la tendencia es poner las leyes lo más suave posible. Oigan esto, en Suiza pasa un fenómeno interesante, y es que las cárceles están tan bien equipadas que mucha gente, sobre todo de inmigrantes que vienen, ¿verdad?, como que escasos recursos, cuando se va a secar el invierno, ¿sabes lo que hacen en Suiza? Que cometen fechoría para que lo metan a la cárcel, para durar 6 meses ahí con comida, calefacción, con todo lo power ahí. O sea, se acerca el invierno, ay, mira, ya, se acerca el invierno, déjame, párale un puñetazo a una gente, le robo una cosa, 6 meses preso, felices, contentos.
cometen fechorías para poder estar presos en los tiempos de invierno y ahí tener calefacción, tener comida y tener todo. Entonces, eso que está supuesto a ser un castigo para disuadirlo, es una motivación. Oye, pero si eso es tan bueno, déjame hacer algo mal hecho. Así estoy tranquilo y me dan de todo y mis derechos y hasta una computadora. Oiga, pero así cualquiera. Yo no sé ni cómo yo llegué aquí, hermano. ¿Dónde es que estamos? Ya me acordé, sí. Estamos hablando de claro, yo era para ver si estaban, lo siento como muy callado, era una forma de... Estamos hablando, hermano, ¿de qué? De las filosofías y vanas sutilezas. ¿Qué? Que al final hacen daño. Y que, hermano, muchas veces permea a la iglesia. Y debemos de tener cuidado con esas cosas. Dice el versículo 9, no debemos de mirar esa filosofía. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cristo es pleno. Y en ese sentido nosotros los creyentes, versículo 10, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No necesitamos ir a esas filosofías, necesitamos más de Cristo. Tú necesitas más de Cristo. Tu problema no es que es que nada más digo de Cristo. No, tu problema es que necesitas profundizar más en Cristo y en cómo eso debe de impactar tu vida y cómo eso debe impactar tu medio. Dice Pablo, versículo 11, en Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Cristo es pleno y seguimos a un rey que es victorioso. Él venció. En la cruz del Calvario Cristo venció. Y por eso, porque eso es verdad, dice en el versículo 16, por tanto, nadie se constituya en vuestro juez. Y hermanos, como dije al principio, esa herejía que había en Colosenses, esa falsa enseñanza, eran mezclas de aspectos que eran judaicos con aspectos que eran paganos. En cuanto al aspecto judaico, lo vemos en el versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a ¿qué? A comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, aquí estamos hablando del sistema de la ley mosaica, en la cual habían alimentos que se podían comer y otros que no se podían comer. Y con respecto al tema de los días ceremoniales que se guardaban, tanto a nivel anual como fechas específicas, como el día de reposo. ¿Qué dice Pablo? Nadie en esta época debe constituirse juez tuyo con respecto al uso que tú le das a esas cosas. ¿Por qué? Versículo 17. Porque eso son cosas que son solo sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, dice Pablo, pertenece a Cristo. O sea, eso que se estableció en la ley de Moisés, eso era una sombra. Cristo, hermanos, es el sol. La sombra es algo que no tiene sustancia. ¿Y qué dice Pablo? Eso que se presentó era una sombra, es como un anticipo. Mira, esto es para que tú tengas una idea vaga de lo que va a venir. Ahora Pablo dice, ya esa idea vaga ya no es necesaria, porque ya vino lo que iba a venir. ¿Quién vino? Jesucristo. Y como vino Jesucristo, volver a querer otra vez a implementar ese sistema judaico es querer volver a la sombra, cuando ya tenemos al sol. Y muchas veces los cristianos, sin darnos cuenta, despreciamos a Cristo por buscar eso, hermanos, que no tiene valor. Pero no solamente vemos elementos judaicos, sino también vemos elementos paganos. En esos elementos paganos
se hablaba mucho del tema del misticismo, de personas que tenían contacto con aspectos espirituales. Se promovía la adoración a los ángeles, se promovía el castigo al cuerpo. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 18? Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. O sea, esas personas que se humillaban a sí mismos en la forma que se trataban su cuerpo. Pero al humillarse, ¿qué producía eso al final? Eso producía orgullo. O sea, yo me autoflagelaba y al final eso me hacía una gente más prepotente, eso me hinchaba. Y Pablo dice, nadie los defraude con estas cosas y fomentando adoración a los ángeles. Pero de nuevo, versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Tú te estás yendo todas esas cosas y estás olvidándote de la cabeza que es Jesucristo. La plenitud de Cristo es suficiente para nosotros los creyentes. Y Pablo sigue diciendo, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer, según los preceptos y enseñanzas del mundo. Esa gente le daban mucha importancia a prácticas, ascetas, prohibiciones, como un medio ¿para qué? Para tú poder tener una comunión con Dios como tú no la has tenido antes. Pablo dice, eso no tiene ningún valor. Para eso tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo. Y al aceptar dichas reglas, dice Pablo, no solamente chocaban con la suficiencia de Cristo, sino, miren qué interesante, sino que los mismos tampoco producían al final el resultado que se buscaba. Chocan con Jesucristo y no se consigue el resultado. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. En otras palabras, óyeme, eso parece que algo se consigue con eso. Pero dice Pablo al final, ¿qué dice? Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, hay personas que no entienden la importancia de nuestra unión con Cristo como medio eficaz para poder luchar contra el pecado. Es unido a Cristo, no es yendo a los mandamientos y tratando de cumplirlos desconectado del Señor. Esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay personas aún a lo largo de la historia de la iglesia que a veces tomaron literal pasajes simbólicos, pasajes figurados, como si tú te es ocasión de caer, sácatelo. Entonces venía esta gente y se sacaba uno, pero ¿qué pasa? Que estaba pecando con el otro. Porque el problema al final no es literalmente el ojo, es el corazón. El problema está en el corazón. Y eso no se combate autoflagelando la carne. Eso se combate alimentándote de Cristo por la fe, viviendo la vida de Cristo en ti. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer encabezado. Hemos visto hasta ahora la introducción a la carta. Hemos visto la plenitud de Cristo en contra de las falsas enseñanzas. En tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias si decidimos vivir en la plenitud de Jesucristo? ¿Cuáles son las consecuencias si decidimos vivir en la plenitud de Jesucristo? Bueno, hay varias ideas en la forma que yo lo he planteado aquí. En primer lugar, vivir en la plenitud de Jesucristo nos debe de llevar a tener una mente celestial. Nos debe llevar a tener una mente celestial. Pablo dice en el versículo 2, versículo 20, si habéis muerto con Cristo, ahora dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, por fin, ¿nosotros morimos con Cristo o nosotros resucitamos con Cristo? ¿Cuál de las dos? Las dos son verdad. Cristo murió y Cristo resucitó. Nosotros estamos unidos a Él. En un sentido cristiano hemos muerto con Cristo, en un sentido estamos resucitados con Él. Gálatas capítulo versículo 20. Con Cristo he sido crucificado.
O sea, yo morí con Cristo. Ay, ya no vivo yo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo dice, si puedes haber resucitado con Cristo, ten una mente celestial. ¿Cómo así? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ustedes están viendo la conexión que hay entre Cristo y el obedecer a Dios. O sea, en la ley de Moisés, ¿qué usted se encontraba? No matarás, no cometerás adulterio. No. ¿Están vigentes esos mandamientos? Claro que están vigentes. Pero están vigentes y deben cumplirse por medio de Jesucristo. Esa es la diferencia. En conexión con Cristo. Dice, busca las cosas de arriba. ¿Y por qué la de arriba? Porque Cristo está arriba. Porque Cristo resucitó y ascendió. Y como Él está arriba, entonces busca las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, también a la hora de obedecer los mandamientos de Dios, tú tienes que considerar lo que ya tú eres en Cristo. Para poder cumplir con los mandamientos, tú tienes que saber ya lo que Cristo hizo en ti. Tú tienes que primero ver lo que está hecho para saber lo que debes de hacer. Y Él dice, porque habéis muerto, o sea, ya es una realidad, ya hemos muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Por eso pon la mira en las cosas de arriba. Porque al final no es el cielo en sí, hermanos. Es Jesucristo que está en el cielo. Por eso dice el versículo 4. Y cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra esperanza, hermanos, no es el cielo. Nuestra esperanza está en el cielo. Es una cosa distinta. Nuestra esperanza está en Jesucristo que está en el cielo. De modo que vivir la plenitud de Cristo nos debe llevar, por un lado, a tener una mente celestial. En segundo lugar, vivir la plenitud de Cristo debe llevarnos a desechar lo malo. A desechar lo malo. O sea que cuando usted va a las cartas del Nuevo Testamento, ellos no simplemente citan Éxodo 20, los mandamientos. No, ellos te hablan de Cristo, de todo lo que hizo Cristo, de que Cristo es completo, de que Cristo es todo, de que ya tú moriste con Cristo. Y entonces, en conexión con eso, entonces te conectan con los mandamientos. Capítulo 3, versículo 5. Por tanto, ya que habéis muerto con Cristo, ya que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenales muertos ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es la idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. O sea, la mala palabra. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con su malo hábito. O sea, eso ya tú lo desechaste. Entonces vive a la luz de lo que ya tú eres. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y hermanos, yo estoy haciendo este énfasis porque ese es el énfasis que yo veo en la carta. Nuestro énfasis en la vida cristiana no deben ser los mandamientos. Nuestro énfasis debe ser Jesucristo. Y cuando Cristo es correctamente manifestado, junto con Cristo van a venir una correcta aplicación de los mandamientos. Pero ¿qué dice Pablo? Cristo es todo en todos. Por otro lado, vivir la plenitud de Cristo nos debe de llevar a escoger lo bueno y lo edificante. Versículo 12 del capítulo 3. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a los otros. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir en la iglesia donde tenemos temperamento distinto, forma de ser distinta, trasfondo distinto, forma de pensar distinta? Pensamos distinto en muchas cosas. ¿Cómo podemos estar unidos? Por Cristo. Cristo nos une. Cristo es todo en todos. Y como Cristo nos perdonó, así yo debo perdonar a mi hermano. Como Cristo nos soporta, así yo debo soportar a mi hermano. Por eso puede decir sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y de nuevo, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Hermano, la palabra de Jesucristo aparece en este libro, en la mayoría de los versículos. La paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados un solo cuerpo y sed agradecidos. Y ahí viene el versículo 16, que es un versículo muy usado, en la cual también Pablo llama que aún lo que cantamos en la iglesia,
debe ser lleno ¿de qué? ¿De la palabra de quién? De Cristo. Porque en la medida que esté lleno de la palabra de Cristo, en esa medida yo voy a realmente poder ser de edificación a otros. Por eso es que nuestros cantos deben estar llenos de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Cuando no hay esa cristología tan profunda y clara, ¿qué pasa con los que muchas veces se componen canciones que vienen siendo canciones superficiales en el mejor de los casos? Sin contar canciones que tienen errores doctrinales. ¿Y qué va a pasar? Eso no te va a edificar, eso lo que va a hacer es que te va a alejar de Cristo. Pero dice Pablo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, signos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. O sea que hasta el canto público debe tener ese aspecto de Cristo para poder ser de edificación a los demás oyentes. Y finalmente dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pero también vivir en la consecuencia de la plenitud de Cristo debe de llevarnos a cumplir con nuestro rol en la sociedad. Con nuestro rol en la sociedad. Entre esposo y esposa, dice Pablo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo qué? Como conviene al Señor. Es decir, no es que te sometas a tu marido, porque que imagínate que ese hombre, si no lo hago, ese hombre se dispara. No, mi hermano, usted no está llamada a tenerle temor. Y si tiene temor, mal por el marido. Eso no es lo que está llamado a ser un hombre de Dios. Un hombre que da temor, que da miedo. La mujer debe someterse al marido. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada al Señor, eso es lo que agrada a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia se somete ¿a quién? A Jesucristo. Y dice que el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué? Y no seáis ásperos con ellas. No seas áspero con ellas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en Cristo ya no hay varón ni mujer. ¿En qué sentido no hay ni varón ni mujer? En el sentido de que ambos, varón y mujer, fueron creados a la imagen de Dios. Y ambos reciben los mismos beneficios de la salvación. Y por lo tanto, tú tienes que tratarla no con aspereza, sino como dice Primera de Pedro, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También entre hijos y padres se ha de cumplir el rol. Hijos, dice, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque si no, papi me va a dar una pela. No, la motivación principal debe ser porque esto es agradable al Señor. Porque obedeciendo a tu papá, tú estás obedeciendo a Dios. ¿Y qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, decir eso en esa época era revolucionario. ¿Ustedes sabían? Porque en esa época los padres tenían control absoluto para con sus hijos. Ellos podían hacer lo que les diera la gana. Desde que nacía, si estaba comido o no, hasta todo el proceso. Era muy fácil abusar de los hijos en esa época. Pero como el evangelio muchas veces es contracultural, Pablo le dice a los padres estas palabras: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como dice Hendrickson, los padres deben de crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y natural. Es decir, una atmósfera de amor y confianza. Deben de educar a sus niños en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando los padres son injustos, oigan esto, padres, incluyéndome a mí, ¿verdad? Soy papá. Cuando los padres son injustos o demasiado severos, se engendra un espíritu de resignación llena de resentimiento en el corazón de los hijos. Los hijos se desalientan porque piensan, no importa lo que yo haga, siempre está mal. Y dice Hendrickson, no debe de sermoneárseles siempre, ni debe de hablar constantemente, no hagas esto, no hagas aquello. Aunque no puede y no debe de evitarse la amonestación negativa, es decir, hay lugar para la amonestación negativa, el énfasis debe ser en lo positivo. Un buen padre pasa tiempo con sus hijos, les enseña, juega con ellos, les anima y por su ejemplo, como también por su instrucción directa y verbal, les guía a Jesucristo. Esa es la labor de los padres. Aunque a veces sea necesaria la vara de la corrección, dice Hendrickson, debe de usarse con discreción, ya que una reprensión sabia es generalmente mejor que 100 azotes. Cuando estamos llenos de la plenitud de Cristo, padres, así que debemos de actuar. Así es que espera Dios que nosotros actuemos. Pero también vemos entre siervos y amos.
capítulo 3, versículo 22 al 4:1. Se debe recordar que en esa época existía la esclavitud como institución. El apóstol aquí en esta porción no hace aquí un llamado ni a favor ni en contra de ella. Más bien establece la manera en que los cristianos debían relacionarse entre sí, y en este contexto entre siervos y amos, en medio de una realidad existente. Y hermanos, aún así, las directrices que da Pablo, tanto a los siervos como a los amos, son directrices que fueron revolucionarias. Tal vez el equivalente actual es el sistema que hay ahora entre empleados y patronos. Es un sistema que puede ser similar a lo que Pablo dijo en ese contexto. ¿Qué le dice Pablo a los siervos? Obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo ¿a quién? Al Señor. Hermano, en esa época el amo hacía también lo que quería con un esclavo. Pero dice, mira, por temor al Señor es que tú debes de agradarle. Y todo lo que tú hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, hermano, ¿qué hacía el siervo cuando el siervo hacía esas cosas? ¿Necesariamente el amo lo recompensaba por eso? ¿Tenía la garantía de que el amo le iba a recompensar, sí o no? No había una garantía. Pero dice Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y hermano, como decía, eso se aplica al día de hoy. Si tú eres un empleado, tú estás llamado ¿a qué? A cumplir con lo que se te ha encomendado en el lugar de tu trabajo, a agradar en todo a aquel que te contrató, pero recordando que debe hacerlo no por temor a él, ni por temor a que te vayan a votar, sino ¿por qué? Porque haciéndolo tú vas a agradar a Cristo, porque tú estás viviendo en la plenitud de Cristo. Y haciéndolo tú estás agradando al Señor. Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Los siervos cristianos tenían que dar el ejemplo en ese sentido. Dice Pablo, porque el que procede con injusticia, sin embargo, sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Con respecto a los amos, también Pablo le dice algo que, hermano, eso sí fue revolucionario en esa época. Amos, que podían hacer lo que quisieran con los esclavos. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Y si tú estás aquí, tú eres un patrono, tú tienes a lo mejor empleados. Yo te aprovecho que estoy leyendo esta carta para que tú pienses y medites en ese verso. Porque en el tiempo que tengo de convertido, cada vez que se habla del tema, normalmente yo veo que se hace más énfasis a hablarle al empleado. Eso ha sido en mi experiencia. Y como yo soy empleado toda mi vida, yo lo sufro más en ese sentido. Pero hermano, la palabra le habla al empleado, al empleador, al siervo, al amo. Y al amo le está diciendo que tú debes de actuar con tus siervos, recordando que ese siervo, ese empleado, es un empleado de Cristo. Es un siervo de Cristo. Y si los amos van a vivir la vida de Cristo, entonces van a tratar a sus siervos ¿con qué? Con justicia. ¿Y con qué? Y con equidad. Con justicia y con equidad. Hermano, este versículo es una mala palabra para mucha gente, muchos jefes que tienen empleados. Pero la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios es nuestra autoridad. Para empleados y para empleadores, para siervos y para amos. Debemos hacer las cosas para Cristo. Finalmente, hermanos, vivir en la plenitud de Cristo debe de llevarnos a perseverar en la oración. Capítulo 4, versículo 2 al 4. No lo voy a leer ya por causa del tiempo. Y nos debe de llevar a manejarnos con sabiduría en el mundo. Capítulo 4, versículos 5 al 6. Finalmente, ya para concluir, capítulo 4, versículos 7 al 18, tenemos como Pablo trata asuntos que son ya personales y da saludos finales. Ahora, hermanos, cuando usted llega a esa parte, en esta carta o cualquier otra carta de la Biblia, no piense como que ya esta parte no es inspirada, porque ya lo que está aprovechando es decir, no, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, hasta los saludos personales. Y usted tiene que tratar de ver qué Dios te quiere enseñar con eso. Y yo me puse a pensar, ¿qué cosas yo puedo aprender de estos saludos personales? Y voy a mencionar simplemente algunas cosas. Primero, la importancia de conocer lo que le sucede a otros creyentes y que eso sirva de estímulo. Dice que en cuanto a mis asuntos, Tíquico, nuestro amado hermano y fiel ministro y consiervo, les informará. ¿Para qué? Para que sepan de mis circunstancias, dice Pablo, y conforte vuestros corazones.
Ya eso lo vimos al principio. Tenemos que estar preocupados por lo que le pasa a otros creyentes. En segundo lugar, la forma en que se refiere a Onésimo, que fue un esclavo fugitivo y que volvía junto con Tíquico, pero para juntarse de nuevo con Filemón. Yo no me voy a meter en Filemón porque ya eso tocará cuando toque esa carta. Pero Pablo trata a este hombre que era un esclavo, que huyó de su amo y que se convirtió a través del ministerio como un hermano más. Dice, y con él va a ir Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, al esclavo, le está diciendo eso. Ellos os informarán acerca de todo lo que pasa. Me llama la atención en los saludos la mención que hace de Marcos como un colaborador fiel. Dice, Aristarco, mi compañero, envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros recibidle bien. ¿Qué había hecho Marcos? ¿Quién recuerda? ¿Abandonó a quién? A Pablo, y por eso se armó el lío entre Bernabé y Pablo, se dividieron, porque Pablo quedó muy molesto con el hecho de que en el primer viaje misionero Marcos no completó el viaje. Y hay debate en quién tenía la razón, si Bernabé o Pablo. Bueno, el texto no lo dice, hermanos. Ahora, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que aprender a dar nuevas oportunidades a los hermanos. Hermano, aunque un hermano te haya quedado mal, aunque un hermano haya hecho algo que oye, se dañó el proyecto que tú tenías por esa actitud. Hermano, si Cristo nos tratara a nosotros como nosotros muchas veces queremos tratar a otros, mire, el primer desechado sería usted. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que Cristo es un Dios de nuevas oportunidades. No importa lo que a usted le haya pasado, no importa lo que le haya hecho a otro hermano, si se arrepintió en el caso de que fue un pecado, si cambió, ¿qué debemos hacer? Aprender a dar nuevas oportunidades. Porque mire, hermano, a usted también hay que dar nuevas oportunidades. Porque todos somos personas con necesidades que tienen que perdonarnos cosas y nosotros también tenemos que aprender a perdonar a otros diferentes cosas. Marcos, aquel que abandonó a Pablo, ahora Pablo habla bien de él y dice, él es junto con Jesús y llamado Justo, dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos, incluyendo a Marcos, ha resultado ser un estímulo para mí. Otra cosa que aprendemos es la importancia de la oración intercesora de los creyentes como algo de gran valor. Menciona Pablo la realidad de que en nuestro círculo de creyentes, algunos, y oigan esto, hermanos, la realidad, yo aprendo de esta carta, de estos saludos, de que en nuestro círculo de creyentes, algunos perseverarán hasta el fin, pero otros no. Y usted tiene que estar consciente de eso. Y si usted tiene un tiempo en esta iglesia, usted sabe qué, pero no en esta iglesia, no en cualquier iglesia. Algunos perseverarán hasta el fin y otros no. Dice versículo 14, Lucas, el médico amado, envía saludos y también le manda saludos Demas. Pero ¿qué dice Pablo después en 2 Timoteo de Demas? Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo. Entonces, eso es una realidad de la cual tenemos que estar conscientes. Hermanos, el que persevere hasta el fin será salvo. Que se nos ayuda a perseverar hasta el fin. Aprendo también de este saludo la importancia entre el compañerismo cristiano y el apoyo entre las distintas iglesias. Dice, los hermanos están en la Odisea, salúdenlo. Y después saluden a la iglesia que está en su casa y al hermano de Ninfas. Y cuando la carta esta sea leída, que se lea en la Odisea y viceversa. Tiene que haber esa comunión entre las iglesias. Y finalmente, la importancia de ser estimulado públicamente ante un deber que nos ha sido encomendado. Vamos, hay una labor, Dios nos manda a hacer algo. Hay lugar para públicamente estimular a sus hermanos. Versículo 17, y decid a Arquipo, cuida del ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y Pablo concluye esta carta importante diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia de Dios sea con vosotros. Él quiere que siga orando por él, aún recordando la situación en la que está, pero no concluye con una nota de tristeza, sino más bien con un deseo inmenso de que la gracia de Dios, que es la que nos da vida, que es la que nos capacita día a día, siempre esté, hermanos, con todos nosotros. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor les bendiga y como decía al principio, hermanos, es un gozo para mí poder compartir con ustedes estas cosas.